Muy buenas noches, apreciados compañeros y profesor. Em, Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. El tema que a nosotros nos corresponde tiene que ver con convivencia escolar en la institución educativa Corazón de María. Somos, pues, mi persona, Yaridi Cervantes, compañero Rodolfo Mejía y Vanessa Villarreal. Les proponemos el siguiente orden a seguir en esta exposición. Primero vamos a tener una breve introducción, luego vamos a hablar sobre unos conceptos claves para tener un mejor entendimiento de la problemática. Vamos a describir un poco el contexto, vamos a presentar nuestro árbol de problemas, causas y efectos, y luego a partir de esas causas y efectos desarrollamos unos ensayos. Primero el compañero Rodolfo va a hablar sobre su ensayo Inclusión sí, pero no así. Luego continuó con desarrollo de competencias ciudadanas, la base de la sana convivencia escolar. Y luego conocen la norma por la compañera Vanessa. Luego presentaremos brevemente el árbol de objetivos, las conclusiones y una pequeña reflexión final. Queremos iniciar reconociendo que Colombia es un país en desarrollo y por lo tanto nuestra educación y nuestras escuelas enfrentan unas problemáticas bastante difíciles que entorpecen ese objetivo de enseñar al estudiante a aprender a ser, a convivir, a ser y a conocer. En el caso puntual de la institución oficial Corazón de María, aquí en la ciudad de Cartagena, sobre todo en los niveles de secundaria y media, una problemática extra que ellos tienen que enfrentar tiene que ver con la convivencia escolar. Desde hace mucho, nuestra sociedad ha vivido con violencia, pobreza, desigualdad, exclusión, injusticia, entre otras múltiples dificultades. La institución educativa Corazón de María se ha formado en medio de esto, haciendo que la comunidad educativa, en especial los estudiantes de secundaria y de media, tengan problemas de conducta, creando espacios de indisciplina y de ambientes escolares desagradables. Es así que con este proyecto buscamos fortalecer el clima escolar que contribuye al desarrollo integral de la comunidad educativa y mejore todos esos espacios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les mencioné anteriormente y para comprender mejor esta problemática, queremos presentarles unos conceptos claves en cuanto al tema de convivencia escolar. Por supuesto, empezamos con el título mismo, convivencia escolar. Entonces, queremos presentarles eh, tres autores, por decirlo de alguna manera. Primero, muy importante, la definición de la UNESCO de convivencia escolar. Prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos, nutritivos y formación ciudadana. Luego tenemos Ministerio de Educación Nacional, que dice la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar de manera pacífica y armónica. Y luego tenemos Fierro y Carvajal, que hablan sobre la construcción de una paz duradera eh, entre todos los miembros de una comunidad escolar. Y hay algo en particular que me llama mucho la atención de este término, y es que es convivencia escolar, pero cada una de sus definiciones convoca o llama a los miembros de la comunidad a la acción. Existen diferentes enfoques de convivencia, entre los cuales tenemos la convivencia como clima escolar, violencia y o de prevención. Esta examina todo el tema relacionado con la violencia escolar y cuáles son aquellos programas psicoeducativos para prevenir esta violencia. También tenemos la convivencia como educación socioemocional. Esta se centra en las habilidades sociales de los estudiantes, ese trabajo colectivo que se realiza con el fin de mejorar las relaciones interpersonales. Asimismo, tenemos la convivencia como educación para la ciudadanía y la democracia, y es reconocer que se vive con otras personas y que además que debemos estar en una sociedad que debe ser de manera participativa, las decisiones deben hacerse de esta manera. Continuamos con la convivencia
como educación para la paz. Y es no solamente ver esos problemas internos que están en la institución, sino también conocer cuáles son los orígenes del conflicto del país, ya que muchas veces esto afectan a la institución. En el caso de la institución en la cual vamos a enfocar el proyecto, tiene mucho que ver la ubicación en la que ésta se encuentra y toda la problemática que ha tenido alrededor. Luego tenemos la convivencia como educación para el desarrollo humano. Esto es tener en cuenta todos los derechos, sobre todo de los infantes y de los adolescentes, entre estos el derecho a la educación, y analizar qué es lo que lo afecta, como por ejemplo ver cuáles son los motivos de la deserción en la institución. Asimismo, podemos ver el desarrollo, la convivencia como desarrollo moral y formación en valores. Esto es estudiar el déficit, el desempeño personal de los estudiantes para comprender por qué su comportamiento de esta manera. Otro término del cual es preciso hacer una conceptualización es del conflicto. Generalmente, la palabra conflicto tiene una connotación negativa cuando la escuchamos. Sin embargo, autores como Erd y Lederach hacen definiciones que le dan una connotación positiva al término. Erd afirma que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje para el ser social y para el ser individual y que potencia la vinculación que se tenga a la comunidad educativa. Por su parte, Lederach afirma que es un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana. Es un factor de cambio, ya sea positivo o negativo. La institución educativa Corazón de María se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad de Cartagena, en el barrio San Francisco, cuyo estrato socioeconómico es 2. Tiene una población aproximada de 1.500 estudiantes distribuidos en una oferta académica que va desde los grados transición hasta el grado 11 de la media académica. Además, se ofertan grados de validación que corresponden a aceleración de la primaria y los ciclos de la jornada nocturna, que es para los adultos. Se cuenta además con una planta docente de aproximadamente 60 maestros y tenemos un cuerpo directivo conformado por un rector y 3 coordinadores. Hay una situación que no es ajena a Corazón de María y es que se puede vivir un clima tensionante y conflictos de convivencia como en muchas de las instituciones educativas oficiales. Y los docentes sienten que no hay una formación mínima desde casa, por lo que deben ejercer un rol tanto de padres como de maestros con sus estudiantes. Es un sentir generalizado en muchas escuelas del mundo. Se puede decir entonces que hay una crisis en el sistema educativo colombiano. Si tomamos como referencia los 4 pilares básicos para la educación de Jacques Delors y los resultados de las pruebas PISA de los últimos años, la respuesta es sí. La educación colombiana tiene mala calidad. Las razones que respaldan esto es porque los estudiantes no están aprendiendo a hacer, a convivir, a hacer, a conocer. Estamos teniendo resultados negativos en las pruebas PISA, ubicándonos en puestos por encima del 50 de 70 países que se presentan. Además, esto genera que muchos estudiantes sufran los efectos de la marginación y la exclusión, ya que se sienten menos exitosos que sus compañeros. Aquí podemos ver la representación gráfica del problema de convivencia en la institución educativa Corazón de María, donde el problema es el clima escolar conflictivo en la institución. Entonces vemos que existen 3 causas principales. La primera es la falta de acompañamiento por parte de los padres de familia. Esto se desencadena, padres de familia o acudiantes, y esto tiene como efecto tener que los estudiantes tengan conflictos intrapersonales e interpersonales. Como otra causa tenemos la falta de empatía y asertividad de la comunidad educativa. Esta genera un sinnúmero de inconvenientes que se resumen en el rechazo al aprendizaje. Y como última causa tenemos el desconocimiento y el rechazo de las normas de la escuela, que se desencadenan en el desacato constante de la autoridad. ¿Cuál es el propósito de la educación? Pues la educación busca transformar un individuo. Un proceso de formación solamente es exitoso en la medida en que logra que un estudiante, que un aprendiz pueda impactar en su familia, en su comunidad y en su entorno. En Corazón de María está haciendo una labor muy difícil conseguir esto. ¿Por qué? Porque todavía en el ambiente se puede notar que la educación está basada en ese paradigma de la simplicidad, aplicando estilos de enseñanza que siguen siendo conductistas y tradicionales, relaciones verticales que
que se basan en el autoritarismo, mientras que si tuviéramos relaciones más de tipo horizontal, donde se pueda dialogar y construir la convivencia, podríamos conseguir que también los padres de familia puedan integrarse y ser parte activa del proceso de sus hijos. Una vez descritas las características del panorama del sistema educativo a nivel nacional y las especificidades dentro de la institución educativa Corazón de María, nos entran las siguientes inquietudes. Únicamente son resultado del proceso que se lleva en la escuela todas las realidades que se están reflejando. Además, únicamente debe ser orientada hacia los estudiantes la inclusión. ¿Por qué no se desarrollan políticas públicas en las que se busque que los padres de familia o los acudientes tengan una participación más activa dentro del proceso? Si queremos conocer las razones por las cuales un estudiante está manifestando un comportamiento que altera de alguna forma el clima escolar y por ende la convivencia, debemos mirar a autores como Bandura, quien, basado en los estudios de Skinner, hablaba de un aprendizaje vicario o un aprendizaje por ejemplo. Ambos autores sostenían que ante todo estímulo hay una respuesta y en la medida en que esta respuesta fuera reforzada, se establecía una conducta dentro del sujeto. Y entonces los estudiantes que no se sienten apoyados, que no se sienten acompañados, supervisados, cuidados, van a mostrar o van a reflejar en la escuela conductas disruptivas. Estas conductas, fuera diferente el resultado de ellas si los estudiantes tuvieran un dominio, supieran gestionar y manejar sus emociones, si fueran asertivos. Pero resulta que estos no lo están siendo y tampoco sus padres, razón por la que cualquier conflicto podría desencadenar en una situación con consecuencias superiores que afectarían gravemente el clima escolar. Y por lo tanto, a la institución educativa le corresponde plantear un modelo que esté acorde con las políticas públicas y que busque promover la convivencia sana, positiva, pacífica, democrática, inclusiva y no violenta. Puede ser de diseño propio o puede ser fundamental en algunos modelos de otros autores. Tenemos a Fraser con un modelo tridimensional de justicia social. También tenemos a Eyre con una gestión de la convivencia a través del fortalecimiento de los vínculos con los cercanos. ¿Y de qué manera entonces se puede implementar en la institución educativa Corazón de María este modelo? Simplemente se basaría en la vinculación. La vinculación de los padres de familia, la vinculación de los directivos docentes, la vinculación de los docentes, la vinculación de los compañeros de clase. La vinculación de los padres de familia permitiría que estos se apropien y tengan sentido de pertenencia del proceso de formación de sus representados, de sus hijos. Los directivos docentes estarían liderando los procesos de gestión comunitaria para la promoción de ambientes sanos de convivencia. Los docentes supervisarían en primera persona en el aula que las estrategias implementadas estén sirviendo y además puedan proponer soluciones y puedan hacer evaluación de lo que se está haciendo para mejorar. Y finalmente los compañeros de clase son el punto de unión más cercano como apoyo que puede tener un estudiante. De esta manera se logra que pueda permear todas las esferas de la vida del sujeto y así pueda trascender lo que está aprendiendo dentro de su institución y pueda llevarlo por fuera de ella. Y aquí finaliza la descripción de la causa de la poca participación de los padres de familia en el proceso. Ahora mi compañera Yarid va a describir la causa de la falta de competencia ciudadana. Continuamos entonces con otra de las causas que nosotros identificamos de esta problemática en la institución Corazón de María, y es la falta de competencias ciudadanas. Entonces, tenemos primeramente que el Ministerio de Educación Nacional define las competencias ciudadanas como el conjunto de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que articulados entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de una manera constructiva para la sociedad. Adoptando un poco el enfoque de educación socioemocional, que está entre los enfoques que mencionó la compañera Vanessa al inicio,
Este enfoque considera que la piedra angular de la convivencia, de la sana convivencia, es el desarrollo de las habilidades sociales. Entonces, Fierro y Carvajal sugieren o proponen que las competencias cívicas sean consideradas como el instrumento necesario para que tanto docentes, directivos y estudiantes afronten adecuadamente las circunstancias. Y es que no podemos dejar de lado los demás miembros de la comunidad. No sería acertado enfocarnos solamente en los estudiantes, ya que hay varias investigaciones, incluida una investigación por Benito Martín, que dice que encontró que incluso la relación entre docentes, la relación entre los docentes y los directivos es un factor determinante en el comportamiento de los estudiantes, ya que nuestros estudiantes están percibiendo el clima escolar. Entonces, esto sin duda va a ejercer una influencia sobre el comportamiento de los estudiantes y sobre su aprendizaje. Entonces, considero pertinente hacerme esta pregunta. El desarrollo de las competencias ciudadanas son la base de la sana convivencia escolar. Y yo digo que es posible que sea la base. Reconozco que un problema como este se tiene que trabajar desde muchos ángulos, con la colaboración de toda la comunidad, pero definitivamente hay que prestarle una atención especial al desarrollo de las competencias ciudadanas. Por consiguiente, pues si se quiere resolver esta situación, la comunidad educativa debe realizar un diagnóstico de las capacidades actuales y el manejo de resolución de conflicto de toda la comunidad educativa, ¿no? En segundo lugar, considero que debe existir una planeación conjunta para afianzar esas competencias ya existentes y también para aprender pues competencias nuevas. También considero que deben implementar dicho plan, incluyendo particularmente unos ajustes a las estrategias de enseñanza para promover la sana convivencia. Y por último, pues por supuesto que evalúen los resultados de los esfuerzos conjuntos para realizar las mejoras necesarias a futuro. Quiero ponerles un ejemplo de un caso, ya que pues las competencias cívicas pueden ser extensas y son de clasificación variada. Sin embargo, para el propósito de este ejercicio, yo creo que es posible delimitarlas, como dije anteriormente, realizando un diagnóstico y enfocándose además en las actitudes negativas que podamos identificar en los actores, no solamente en los estudiantes, sino en los actores en general. Entonces, a modo de ejemplo, propongo el uso evidente de la intimidación por parte de los estudiantes conflictivos de la institución educativa Corazón de María. Al respecto, el autor Enrique Chaus propone la empatía y la asertividad como competencias ciudadanas para combatir la intimidación. Él propone estas dos competencias en particular porque de acuerdo a su investigación, las competencias son las competencias faltantes en los actores envueltos en ese conflicto. Entonces, el agresor, al agresor le falta empatía y a la persona que recibe la agresión le falta asertividad para manejar la situación. Entonces aquí tenemos tenemos varias definiciones. Primero comenzamos con empatía. Se considera el conjunto de respuestas cognitivas y afectivas que se genera cuando un individuo es testigo de una situación ajena que puede ser perjudicial para la otra persona y que provoca en él una respuesta prosocial. Y por otro lado tenemos la asertividad, definida como la capacidad de un individuo de adoptar una conducta aceptable, no perjudicial para una situación social. O en otras palabras, es la conducta equilibrada que puede adoptar ese estudiante o ese miembro de la comunidad educativa en la que sabe hacer respetar sus derechos y sabe respetar los derechos de los demás.
Em, Teniendo en cuenta la definición de convivencia escolar de Fierro y Carvajal que mencionamos anteriormente, como la construcción de una paz duradera entre todos los miembros de la comunidad escolar, considero que la institución Corazón de María podría beneficiarse de iniciativas de trabajo cooperativo y casos exitosos, como la de la escuela, ambas escuelas colombianas, Agroecológico Amazónico del Paujil y Domingo Sabio de Pitalito. Ellos, bueno, estas dos experiencias fueron sistematizadas por Mota y Cardona en el 2018. Estos proyectos obtuvieron muy buenos resultados. Ambos tenían una problemática similar, respuesta violenta ante el conflicto escolar. Y quiero hacer énfasis en que tenemos que tener en cuenta que el conflicto escolar es algo propio de cualquier institución y por supuesto de la escuela como tal. Pero el problema es cómo respondemos a cómo lidiamos con él. Por eso la problemática de ellos era respuesta violenta ante el conflicto escolar. Y ambos encontraron la solución de su problema y era empoderar a sus estudiantes por medio del desarrollo de competencias ciudadanas. Entonces, el resultado que ellos obtuvieron fue que los estudiantes reconocieron sus conductas inadecuadas y tuvieron la disposición de adoptar una conducta más respetuosa hacia los derechos propios y hacia los derechos de los demás. Entonces, este es un ejemplo de cómo un plan colaborativo de acción estructurado, de acuerdo con las necesidades de una institución, permiten el acercamiento a la solución de las dificultades convivenciales. En cuanto a la implementación, como sabemos, el Ministerio de Educación Nacional tiene una cartilla, la cartilla número 6, formar para la ciudadanía si es posible. El Ministerio de Educación Nacional propone formar a los estudiantes en competencias ciudadanas de manera transversal. Considero que esto es muy importante porque no se trata de dejarle este trabajo ni al profesor de ética ni al profesor de sociales, sino que cada profesor, desde su asignatura, puede trabajar las competencias ciudadanas. En esta cartilla habla en especial para los grados sexto y séptimo sobre la capacidad de los estudiantes de mediar conflictos, de ponerse en la situación de otro, de expresar pacíficamente opiniones contrarias, que lógicamente tienen que ver con la parte de asertividad y empatía. Entonces, Chaus propone una serie de estrategias. Una de ellas es el juego de roles, ¿no? Con situaciones que tengan carga lógica para los estudiantes y que sean similares a las que ellos se pueden enfrentar en su vida cotidiana y que ellos tengan esas estrategias y que las interioricen y que las puedan usar realmente cuando se les presente un en la parte de evaluación, pues como sabemos es muy importante y esto puede servir como un referente para, medir el progreso del proyecto y ajustar medidas futuras. Sirve para monitorear, por supuesto, diversos aspectos dentro de la escuela, por ejemplo, el número de reportes de conflictos, subió, bajó, se mantiene, la percepción de los estudiantes del clima escolar, que es muy importante, entre otros. Y por supuesto que nos permitirá un mejoramiento continuo para medir la pertinencia, por ejemplo, del PEI de la institución o si se deben realizar adaptaciones en el manual de convivencia, etc. Ahora le doy la palabra a mi compañera Vanessa, que va a continuar con la presentación de su ensayo, cuyo título es ¿Conocen la norma? Es mucha la literatura que se encuentra respecto al tema de convivencia, pero asimismo se puede apreciar un desconocimiento de esta, desde el concepto mismo de convivencia hasta la elaboración de la norma en las instituciones educativas. Y también se tiene un desconocimiento o un mal uso de esta para aplicarla en las escuelas. Entonces, ¿será que la comunidad educativa conoce las normas convivenciales de la institución? La señora Fierro y Carvajal han afirmado que existen diferentes enfoques para definir la convivencia, tal y como lo mostramos anteriormente. Muchos autores toman algunos enfoques, otros toman uno solo, otros toman varios de esos enfoques.
Esto hace que las personas en la construcción de las normas convivenciales tiendan a confundirse en una institución educativa, a pesar de que existe una ley nacional. Es claro que ningún enfoque es mejor que otro. Lo importante es que en la elaboración de la norma se tenga en cuenta el contexto de la institución y las necesidades que ésta tenga, y que se realice de manera participativa con toda la comunidad educativa. Es así como también proponen que se maneje la convivencia desde las dimensiones pedagógicas, desde lo curricular, lo organizativo, administrativo y de participación y manejo de conflictos. Esto hace que entre todos se maneje el mismo idioma y que se incluya todo lo necesario en el manual de convivencia de la institución. Nay, Muñoz y Gajardo realizan una investigación en Chile, pero no es ajeno a lo que está sucediendo en Colombia, y es que las universidades de los licenciados les enseñan muy bien, los orientan muy bien, que hay que cumplir deberes, que hay que cumplir estándares, pero ¿qué pasa con lo socioafectivo, con el ser? ¿Cómo el docente debe enseñarle a sus estudiantes a convivir con los otros? Eh, y aparte de esto, el docente debe conocer cuál es la problemática que existe en la institución para de esta manera, en conjunto con el resto de compañeros, buscar cuáles son las mejores estrategias. Pero es que existe un problema y es que muchas veces en el caso de la institución educativa en la cual lo estamos haciendo, en particular también sucede, es que no se crean esos espacios para que los docentes se reúnan junto con los directivos, con los padres, con toda la comunidad para resolver esas problemáticas, crear estrategias que al final sirvan para mejorar la convivencia. Por otra parte, existe un desconocimiento de la norma de parte de los estudiantes, de los padres, de los administrativos, de los docentes. ¿Y qué ocurre? Que a pesar de los esfuerzos que hacen los directivos por las inducciones, las reinducciones de la norma, hay un aspecto cultural que existe entre, sobre todo entre los estudiantes y los padres de familia o los acudientes, que no les importa conocer la norma, no tienen ni para ellos ningún significado. Aparte de esto, algunos docentes tienen normas internas en el aula y cuando llega otro docente no las conoce y muchas veces eso implica que existan contradicciones. Pero recordemos que si nos dan esos espacios como docentes, podemos hablar con el otro y llegar a conciliación. La ley 1620 de nuestro país, la cual reglamenta unos aspectos y entre esos la convivencia escolar, es clara cuando dice que el manual de convivencia es primordial. Y en su artículo 29 también es clara cuando nos habla que tiene que hacerse esa construcción del manual de convivencia o esa actualización de manera participativa. El Directorio de Protocolos del 2018 del Distrito de Bogotá nos muestra como ejemplo los parámetros de atención para las diferentes situaciones que se puedan presentar, la manera como se detecta y los entes a los que hay que acudir en caso de ser necesario. La Secretaría de Educación de Cartagena también ha planeado muchas cosas, entre estas para el 2019, es decir, el año anterior, planeó que tiene que hacer mejoras en la convivencia escolar, ya que esto podía dar mejores frutos en las pruebas, por ejemplo, externas, en las pruebas saber. Es decir, desde las entidades gubernamentales se ha hecho cosas para mejorar la convivencia escolar. Lo que hay que hacer es amoldarla a nuestro contexto, al contexto de la institución. Entonces, si existen estas normativas, si sabemos que son importantes, ¿por qué no se les da el rumbo que tiene que hacérsele? ¿Será que se le tiene miedo a acusar a alguien porque el agresor puede hacer algo en contra? Ahora bien, siempre se habla de los estudiantes, pero ¿qué pasa con el resto de la comunidad educativa? Ya que puede también estar sufriendo de algún acoso. El desconocimiento de la norma no te exime de cumplirla y menos de que seas acusado. Esto sería un mundo ideal, donde las personas son conscientes que existen normas. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene esta cultura de que hay que cumplir normas? Ni siquiera se buscará o se investigará por conocerla. Es por eso que es bueno involucrar a toda la comunidad educativa en la construcción de las normas de convivencia y en todas las actualizaciones que se le vayan realizando, que se hagan momentos o se tengan espacios de inducción y reinducción para recordar cuáles son esas normas. Esto es primordial. Leiber Sierra, en su trabajo de grado realizado en una institución educativa en Bogotá, deja claro que no solamente
son los estudiantes los que tienen ese desconocimiento, sino que también muchas veces son los docentes. ¿Y qué pasa? O los directivos. ¿Qué pasa? Que cuando van a aplicar la norma a los estudiantes, muchas veces no se hace de manera adecuada. Y esto implica que en vez de mejorar la convivencia, esta empeora. Bueno, compañeros, antes de finalizar, queremos compartir con ustedes el árbol de objetivos que nosotros realizamos a partir del primer árbol, que era el árbol de problemas, causas y efectos. Entonces, aquí tenemos que la solución al problema o nuestro objetivo principal es fortalecer el buen clima escolar para contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes de secundaria y media de la institución educativa Corazón de María. Entre los medios tenemos aumentar en un 20% el acompañamiento de los acudientes, desarrollar la asertividad y la empatía en todos los miembros de la comunidad educativa, sensibilizar a la comunidad educativa sobre las normas de la institución y su aplicación, por supuesto. También tenemos, aquí en los fines, disminuyeron los conflictos intrapersonales, pues los fines son la situación ideal, la situación que es ideal y pues también realista, ¿no? Que queremos lograr con este proyecto. En segundo lugar, los estudiantes reconocen la importancia de su educación y están más interesados por aprender y por participar en todos los eventos de la comunidad educativa. Y en tercer lugar, los estudiantes reconocen y respetan la autoridad. Bueno, a manera de conclusión, queremos empezar por decir que se reitera la importancia de trabajar en las tres causas principales identificadas y digamos que hasta cierto punto responsables del clima escolar desfavorable actual que se vive en la institución educativa Corazón de María. Además, un joven que se siente respaldado mejorará el manejo de los conflictos y de esta manera abandonará el acero de la marginación en que se encuentra el pueblo. Es decir, podrá disminuir la brecha que existen entre ellos y aquellos estudiantes que son generalmente considerados como los exitosos. También, en la medida en que más esferas de la vida de un joven en formación sean permeadas por una convivencia positiva, esto aumentará su motivación y podrá establecer objetivos claros y un proyecto de vida. Como otra conclusión, tenemos el liderazgo directivo. Este juega un papel primordial para tener una sana convivencia, debido a que estos son la estructura de la institución y las decisiones que estos tomen afectan a toda la comunidad. Asimismo, estos deben conocer y analizar el contexto para construir de manera participativa con toda la comunidad educativa sus normas que fortalezcan el clima escolar, donde los estudiantes desarrollen sus competencias conviviendo de manera adecuada con el otro. Antes de darles un espacio para sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, nos gustaría presentarles la siguiente oración. Nos gustaría que alguno de ustedes la completara y luego que escogiera cómo completarla, que nos dijera un poco por qué decidió completarla en ese orden, con las palabras en ese orden, por favor. Acá tenemos la bibliografía que utilizamos. Y así finalizamos nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado este tiempo con nosotros y las dudas e inquietudes que tengan al respecto, podemos escucharlas y serán bienvenidas.